El doctor Juan Falconi desmonta el proceso administrativo contra Verónica Abad, señalando su clara violación a la Constitución y a la ley. ¿Cómo este abuso de poder amenaza la integridad del sistema judicial? No te pierdas su análisis crítico. Establece y define lo que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Y esa seguridad jurídica, ¿cómo se define en ese artículo 82 de la Constitución? Con normas legales previas. Normas legales previas. Y cuando se habla de normas legales, es todo instrumento legal que tiene una función normativa. Deliberadamente no se dice leyes. Y voy a explicarlo, espero, rápidamente y claramente. No se dice leyes porque hay muchísimas normas legales que no necesariamente son leyes, ¿verdad? O sea, la ley es la ley, pero hay los decretos ejecutivos, hay los reglamentos a la ley que no son ley, tienen fuerza de ley, hay los documentos internacionales, hay las ordenanzas que son leyes locales, hay los acuerdos ministeriales en general. Hay una serie de normas jurídicas que no son leyes. Y entonces se dice ahí, es artículo 82, la seguridad jurídica, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la ley, la norma legal, el decreto, el reglamento a la ley, etcétera, tiene que ser previo al hecho que se va a considerar, ¿verdad? Entonces, y esto es mucho más grave, mucho más importante en materia penal, porque, por ejemplo, para darle un ejemplo de lo más sencillo, no se puede poner un hecho como delito después de que el hecho se ha producido. Tiene que estar previamente tipificado como infracción, como delito. ¿Y por qué hago esta precisión, que es fundamental? ¿Por qué hago esta precisión? Porque la orden que se supone, imagínense además que a la vicepresidencia de la República y a la vicepresidenta de la República le esté dando órdenes, ¿verdad? Una ministra, una directora, etcétera. Pero supongamos, la orden de que se presente, porque vendría la orden del presidente de la República en Ankara. No tengo la fecha exacta, los días, diga usted, los primeros días de septiembre de este año. Los primeros días de septiembre de este año. Y sin embargo, lo que sí tengo en la mente de la información de las noticias es que la señora vicepresidente se presentó el 9 de septiembre. Y esos días de retardo de la fecha que le habrían dicho que esté allá, diga usted el 3 o el 4, que es más o menos lo que era, y la fecha se puede verificar con los documentos correspondientes rapidísimamente. Entonces, que al haberse presentado el 9, diga usted que estuvo 3, 4 días, 5 días, va ya a dar la diferencia, ya no cambia, cuando se presentó el día 9. Pero, ¿qué ocurre? Que el día 9 se presentó y el 11 de septiembre se dicta ese acuerdo de la ministra del Trabajo, un acuerdo ministerial, el 175. Lo tengo en la mente porque obviamente que he tenido que revisar esos documentos. Los tengo en la mente porque además ya los traté en otra entrevista. El acuerdo 175 del 11 de septiembre. Pero del 11 de septiembre, que ya es posterior, primeramente, y segundo, que no fue publicado en el registro oficial ese día, ni el mismo día, ni se dijo que entre en vigencia a partir de su publicación, que fue después del 20 y pico de septiembre, que se publicó recién en el registro oficial, cuando la ley dice, obviamente la ley dice también, que viene derivado del artículo
6 del Código Civil, la vigencia de la ley a partir de la publicación en el registro oficial, y ese sigue también en un principio en el ERJAFE. El ERJAFE son las siglas del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el ERJAFE, porque hay que seguir los decretos, todos los acuerdos ministeriales, etcétera, etcétera, están tratados y estipulados y manejados de acuerdo a ese estatuto que se lo conoce como el JAFE, que son las siglas, ¿verdad? Entonces, ese acuerdo ministerial, que es el que permite que después, en otro instrumento, la directora de recursos humanos y tal, del propio ministerio tal, emita la sanción, con base en el primer acuerdo en el 175 del 11 de septiembre. El segundo instrumento ya es una resolución en el sumario administrativo que se adelanta de acuerdo con este acuerdo 175 del 11 de septiembre. Son todos esos posteriores a los hechos. ¿Cuál es el hecho en cuestión? El hecho en cuestión, que la audiencia lo tenga claro, es la ausencia de la señora vicepresidenta de la embajada en Ankara, capital de Turquía, porque llegó el 9 cuando debió estar el 3 o el 4, qué sé yo. ¿Sí me explico? Entonces, se viola la seguridad jurídica constitucional, por ahí es constitucional, ¿verdad? Porque no había la regla aplicable, la norma legal aplicable no se había emitido, no estaba en vigencia. Y aun cuando se emitió, no estaba en vigencia porque no había sido publicado en el registro oficial. Y no puede un acuerdo ministerial resolver por sí y ante sí en contra de una ley y de un principio jurídico casi sagrado, que es la vigencia de la norma legal, no puede resolver en contra de eso. Y entonces, ¿qué tiene? Inconstitucionalidad por inseguridad jurídica. Tiene inconstitucional porque le da una aplicación a la ley, aplicación retroactiva, cuando la ley es por principio irretroactiva. Muy excepcionalmente, bajo ciertas específicas circunstancias, puede haber una ley retroactiva. De ahí la ley rige para el futuro, no puede ser retroactiva. Y aquí se la torna retroactiva estas normas aplicables. Y si a alguien le llama la atención y cree que con esta especie de viveza criolla, que no es más que estupidez jurídica, ¿verdad? Cree que descubrió la pólvora, no importa la diferencia de un día o 2 días o 3 días en la fecha de ese instrumento jurídico, porque lo que cuenta son los hechos a los que se refiere. Y el hecho al que se refiere es que la señora vicepresidenta llegó el 9 de septiembre a Ankara cuando debió estar el 3 o el 5. Y en ambos casos la ley no existía. La norma, que no es ley, no existía. No existía el acuerdo ministerial para el sumario administrativo, que repito es del 11 de septiembre, y más allá pues de que podemos abundar en argumentos jurídicos, todo eso es una ilegalidad de fondo, una inconstitucionalidad tremenda de fondo y de forma, porque el juez natural de la vicepresidenta, al igual que el juez natural del presidente, es el órgano legislativo, que hoy por hoy nosotros lo llamamos asamblea, que siempre fue el Congreso de la República, ¿verdad? Ese es el juez natural, tendrían que haber ido ahí. Entonces, aquí la salida, para ir directamente a la conclusión, porque ya se nos acaba el tiempo también, Richard, la salida aquí es un juicio político, que lo dije yo desde el principio, a la ministra de Trabajo, pues donde salgan todo esto a colación, donde quede clara toda la parte jurídica, donde aclaren los instrumentos y las normas legales y los hechos que dicen en relación a ese cuestionamiento y a ese sumario administrativo, que es, repito, la ausencia de la señora fiscal
antes del 9 de noviembre en Ankara, capital de Turquía. Eso es así de claro y así de sencillo, Richard. Y obviamente censurada, como debería ser censurada en la Asamblea Nacional. La ministra de Trabajo deja de plano con absolutamente nulo, como es, porque no se publicó y no se le puede decir que entre en vigencia el mismo día, pero se publica después de 20 días y empieza, esto es una cosa de loco. La normativa legal de la República es una cosa seria. No es un juego de aventuras, ni que salga adelante el más avivato, el que se cree más listo, ni nada de eso. Es un tema serio. Estamos hablando de la legalidad y del imperio de la ley en la República. Y eso es lo que tiene que quedar claro, Richard. Esa es la no sé si he sido claro en la síntesis y en el resumen, ¿no? Ahora, doctor, la Asamblea saca un acuerdo con la sesión de ayer, me acuerdo, en el que pide a la Corte Constitucional se pronuncie porque la Asamblea no está reconociendo a la nueva vicepresidenta que nombra el señor Noboa. Ese nombramiento es legal, es ilegal, porque la Asamblea está diciendo, no, señores, aquí la única vicepresidenta se llama Verónica Abad, y lo dijo en mayoría de votos el día de ayer, reafirmándose en eso, y le dijo a la Corte, oiga, pronúnciese, porque este es un problema. Analízame eso, doctor. Claro que es ilegal, ¿verdad? Y no se ha posesionado, y con eso que usted acaba de señalar de la Asamblea, no creo que la posesionen, ¿verdad? Entonces, de entrada, no se ha posesionado. Así de sencillo, ¿no? Y no creo, repito, si la Asamblea ha hecho esa consulta, esa opinión, lo que está pidiendo es un dictamen de la Corte Constitucional, para darle, vamos ahí sí a hablar un poco en teoría. No puedo darle una opinión absolutamente concreta, específica, ¿verdad? Porque pues no he visto el acuerdo de la Asamblea. Me imagino tal vez que mañana se haga público, que mañana se conozca. No he visto el texto. Yo sí estuve siguiendo la sesión de la Asamblea hasta que se me fue la luz. Ahí ya no tuve remedio, que ya no pude, perdí el acceso. No tengo aquí, no está en el edificio un equipo como el suyo, ¿verdad? De repente les pido que lo llame al administrador para que le dé alguna información. Con todo gusto. Pero eso es independiente de la... Y mire que empezamos hablando y sin saber yo ni imaginarme que íbamos a terminar en lo mismo. Eso es independiente de la responsabilidad política. La responsabilidad política de la ministra del Trabajo, que esa responsabilidad política pues es un hecho político, tiene que ser establecida y declarada en la Asamblea, que es el juez natural en materia político para los ministros de Estado, el presidente, vicepresidente de la República, etcétera, y ciertos otros altos funcionarios. El juez natural políticamente y para establecer esa responsabilidad política es la Asamblea. Entonces, si ya adelantado con esa opinión que pide, para no posesionar a la que te cuente con esa opinión, obviamente la Corte tendrá, me imagino, que contestar. La Corte, ahora, no es un tema, yo creo que sí está entre las facultades de la Corte el atender ese dictamen que pide la Asamblea, porque es el órgano legislativo el que lo pide, nada menos. Entonces, pero obviamente le estoy hablando ahí un poco de memoria. Habría que hablar y mirar cuidadosamente al final de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales que están las atribuciones específicas de la Corte Constitucional. Porque ellos van o deberían empezar por revisar si está entre sus atribuciones el atender este tipo de solicitudes de, más que de opinión, de solicitudes de dictamen, ¿verdad? Que no es que una mera opinión, ¿no? Es básicamente eso, Richard. Mire, aquí está el comunicado de ayer. Dice, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó la resolución del sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. El Pleno Legislativo autorizó a la presidenta de la Asamblea a que presente una acción de interpretación a la Corte Constitucional. También resolvió la convocatoria de la ministra de Trabajo al Pleno.
la Asamblea Nacional alerta a las instituciones públicas y organismos de control a que inicien los procesos de investigación relacionados con la resolución emitida. Perfecto, Richard. Perfecto. Y ahora usted, si me permite con esto, terminar y redondear la opinión, porque claro, tiene que ser, no conocía lo que usted acaba de leer y hay un aspecto clave, Lo que le ha autorizado a la presidenta de la Asamblea es para que solicite a la Corte Constitucional una acción de interpretación constitucional. Y eso sí está en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Está la facultad y el único ente en la República que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces está efectivamente y definitivamente en sus atribuciones. Interpretarla, no se diga, una acción de interpretación, dice ahí, de interpretación de la Constitución, para que eso quede claro. Absolutamente procede. Y vamos a ver qué dice ahora la Corte Constitucional. Lo menos que se puede hacer ahí es ponerle un compás de espera y que está la República atenta a lo que resuelve esa Corte Constitucional. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tiempo tiene la Corte, doctor? Perdóneme que le quite un par de minutos más. ¿Qué tiempo dispone o en qué tiempo la Corte tiene un pronunciamiento al respecto? Porque en materia de que estamos en acefalía sin vicepresidenta o con dos vicepresidentas, la una que nombra el señor Noboa y la otra que es la que fue electa por el pueblo. O sea, ¿qué es esto? Claro. Perdónenme. Claro, Richard, no, mire, puede variar según no hay un término aplicable a todos los casos para resolver. No lo hay. No está escrito un término para resolver. Hay en muchos casos un término para ciertas providencias, para ciertas diligencias. Dicen el término de 3 días, en el término de tantos días. Pero un término para resolver una causa como una acción de interpretación no está previsto como término. Entonces, pero obviamente tendrá la Corte Constitucional un manejo razonable del tiempo, dadas las circunstancias y lo pendiente que está, y el efecto político en toda la República, ¿verdad? Entonces, eso pues lo tendrán en cuenta. Pero un término así específico de tantos días para que resuelvan esa petición, no lo hay, no creo que lo hay. Qué terrible la situación, porque debería de haber algo que le diga a la ciudadanía, a la gente, vea, en 8 días, ya también ahí de quién depende, de la exigencia que le ponga la Asamblea, la ciudadanía, la presión popular. Claro, depende mucho de eso y de la sensibilidad que le ponga la Corte Constitucional, pues, ¿no? Es una alta corte, es un alto tribunal que, si bien no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todas sus decisiones, pero que es el más alto, definitivamente el más alto en materia constitucional. Y esperamos, obviamente, que exista la sensibilidad, la razonabilidad, la sensatez para atender un caso como este con todo el efecto interna y externamente, porque no solo es el efecto dentro de la República de Ecuador, para resolver a la mayor brevedad. Obviamente que va a seguir, no va a seguir, eso sí lo puedo asegurar, no va a seguir un orden cronológico con todos los casos que estén pendientes de resolución en la Corte Constitucional. Definitivamente no. Ahora, doctor, ahora sí, con esta sí ya me despido. Perdóneme, la última. Si la Corte dice, no señores, si la Corte le dice a la Asamblea, no señores, la vicepresidenta es la que está nominada por el señor presidente, una aberración jurídica, ¿cómo se cataloga eso? Sería una barbaridad jurídica, no creo que se dé ese caso. Le digo la verdad, no creo. No creo porque casi que, ya lo hemos dicho aquí, sería esperar, quienes eso esperen, sería esperar que la Corte Constitucional diga que en Ecuador llueve para arriba. Y no creo que se llegue a ese extremo por más tendencias políticas que haya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Afectos, desafectos, etcétera, pero no creo, de ninguna manera. Es que ¿cómo borra usted todo lo que yo
he explicado, acabo de explicar y que espero haberlo hecho con cierta claridad, porque son temas que muchas veces con un pizarrón, con los instrumentos jurídicos a la mano, se logra explicarlos con mayor claridad, ¿no? Pretendiendo un poco, pues como cuando daba clases. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que más o menos ha quedado claro para la audiencia las razones de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad de todo ese tema a partir del instrumento jurídico que es ese acuerdo ministerial de la ministra del Trabajo sobre el sumario administrativo que es del 11 de septiembre, el acuerdo 175. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.